computadora. Me dan un minuto nada más para lanzarlo a Facebook y cuando empiece yo a hablar, comenzamos. Ya. Ya, un segundo, por favor. Ok, estamos en vivo. Comenzamos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al Facebook de la Alianza Francesa de Lima. En esta oportunidad vamos a presentar el quinto rendezvous de cuestión de crisis denominado Economías y Políticas Públicas. Esta actividad llega gracias a la red de la Alianza Francesa del Perú, el IFEA, el IRD, France Volontaires y la AFD, con el apoyo de la Embajada de Francia. Participan Humberto Campodónico, Elsa Galarza, Pedro Frank, Javier Herrera y Terry Baudaz. Sin más que decir, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios del Facebook y nosotros les haremos llegar a los ponentes. Les dejo con Terry Baudaz. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diana. Entonces, me da mucho gusto ser el moderador de esta cuestión de crisis sobre los aspectos económicos y de políticas públicas de esa crisis sanitaria. Tenemos invitados prestigiosos. Tenemos aquí a Javier Herrera, que conocen porque ha participado veces en cuestión de crisis. Javier es economista, es especialista en las problemáticas de la pobreza, la medición de la pobreza, la dinámica de la pobreza. Ha trabajado en el Banco Mundial, en varias organizaciones, y es el director del IRD, que es el Instituto Francés de Investigación y Desarrollo, y es también profesor visitante en el Departamento de Economía de la PUC. Tenemos también aquí a Elsa, que es actualmente directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Elsa es especialista en todo lo que es alrededor de medio ambiente, cambio climático, crecimiento verde, y ha sido ministra del Medio Ambiente y anteriormente viceministra de Pesquería. Tenemos también aquí a Humberto Campodónico. Humberto es especialista en todo lo que es recursos naturales y energía. Es catedrático y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas en San Marcos y
ha sido presidente del directorio de Petroperú, asesor regional en minería y energía de la CEPAL, etc. Su especialidad es más recursos naturales y energía. Y tenemos finalmente con nosotros a Pedro Franque, que es profesor principal en la PUC, en la Católica, y él es más experto en política social. Ha sido funcionario del Banco Mundial, gerente general de salud. Entonces tenemos aquí varios especialistas en varios temas que tienen mucho que ver con la temática de esta noche, ya que se trata de personas que conocen los temas de políticas sociales, de pobreza, de recursos naturales, de medio ambiente. Entonces, vamos a proceder de la manera siguiente. Yo voy a proponerles 4 preguntas y después uno va a tener la palabra. No tienen la obligación de contestar a las 4 preguntas, pueden elegir las que les parecen más pertinentes. Entonces, si quieren, por ejemplo, nada más tratar una sola de las preguntas, no hay ningún problema. Si quieren hablar de las 4, también para nosotros será muy interesante escucharlos. La primera pregunta es sobre la gran paradoja que hemos visto en el caso de Perú en esta crisis sanitaria. En el principio de la crisis sanitaria, la opinión pública nacional e internacional consideró que Perú era, entre todos los países, al menos todos los países de América Latina, el país que tenía la política más seria, más estricta para luchar en contra de la pandemia. Pero finalmente, 7 meses luego, lo que vemos es que el Perú, al tiempo en que estamos hablando, ¿no?, es el país con más fallecidos por 100.000 habitantes y que quizás sufrirá la peor recesión de toda la zona. Entonces, ¿cómo podemos interpretar y explicar esa paradoja? La segunda pregunta es sobre la cuestión importante del regreso a la antigua normalidad y del ritmo en que vamos a poder en el Perú regresar a esa antigua normalidad. Según Waldo Mendoza, el presidente del Consejo Fiscal, las perspectivas de crecimiento para el próximo año para el Perú son altas, son favorables en la medida que, según él, la población ya alcanzó la inmunidad colectiva y que la actividad económica va a regresar pronto a su nivel pre-pandemia, que era uno de los niveles más altos de crecimiento de toda la zona. Quisiera preguntarles qué tan probable les parece ese escenario de un regreso rápido a la antigua normalidad. La tercera pregunta es sobre los defectos estructurales que la crisis ha revelado. Vemos que el alto nivel de fallecimiento en el Perú muestra que la sociedad peruana sufre de falencias estructurales. Según ustedes, ¿qué implica esta constatación sobre las futuras políticas públicas? La cuestión es también saber si las políticas públicas que se han desarrollado hasta la fecha, el modelo económico heredado del fujimorismo, sería la causa de esos defectos, de esas falencias estructurales de la economía. ¿Cuáles son los responsables de esas falencias de la economía peruana? Y la cuarta cuestión es, cuando comparamos los resultados con respecto a la pandemia en el Perú y en los países vecinos, en particular Colombia y Chile, tenemos la impresión de que Perú está teniendo unos resultados buenos,
estaría interesante explicar en qué medida, cuáles son las diferencias entre la economía y las políticas públicas, económicas y sociales peruanas y las de los vecinos para explicar la diferencia entre los resultados después de esos 7 meses de pandemia. Bueno. Vamos a escuchar primero a Javier, que va a ampliar un poco la reflexión y poner la problemática en perspectiva. Y después vamos a dar la palabra a Elsa, a Humberto y a Pedro. Javier, te doy la palabra. Bueno, buenas noches con todos y gracias también por estar todos aquí presentes. Y para mí también es un placer compartir esta, entre comillas, mesa con estos ilustres invitados que tenemos esta noche. Lo que yo quiero hacer ahora es más que responder puntualmente a las preguntas, poner un poco el escenario en el cual estamos actualmente y tratar de entender un poco más allá de, digamos, de los enunciados de política pública, cuáles eran las realidades a que se enfrentaba, digamos, el Estado en esta situación inédita, ¿no?, que tenemos en el caso de Perú y de muchos otros países en el mundo. Es muy difícil responder a las preguntas, obviamente, porque uno que para los economistas nosotros generalmente nos ponemos en una situación hipotética, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiesen implementado estas políticas? Y eso lo comparamos con lo que ocurrió cuando se implementaron las políticas, un poco a la moda de lo que hacen los epidemiologistas cuando prueban justamente, o los biólogos cuando prueban vacunas. No tenemos ese escenario contrafactual de qué es lo que hubiera pasado, pero creo que es importante mirar cuál era la situación que podría explicar el por qué el Perú, a pesar de todo, fue un país tan golpeado por la crisis del COVID, ¿no? Entonces yo les voy a presentar algunos hechos actuales, digamos, que nos van a poder ilustrar algo que también, sobre lo cual yo quisiera insistir. La mirada que hemos tenido es una mirada muy de conjunto, muy del conjunto del país, y esto ha ocultado en cierto modo un aspecto esencial que me parece muy importante en la explicación, y es el tema de las disparidades, de las desigualdades sociales, y no solamente en el dominio de los ingresos monetarios, sino en elementos fundamentales que no lograron ser resueltos por los años de crecimiento que tuvimos. El Perú tuvo una de las reducciones de pobreza monetaria más importantes del mundo, una reducción de casi un poco más de 30 puntos. Recuerden que estábamos en 54% de incidencia de pobreza en el año 2004, y el último año, o sea, el cual tenemos las cifras, es el 20.2%, lo cual pues significa una reducción muy drástica, muy fuerte de la pobreza, pero sin embargo persistieron una serie de falencias que han tenido justamente un impacto muy fuerte. Anteriormente, por ejemplo, la situación en el mercado de trabajo, la informalidad, se percibía como un colchón de seguridad, de amortiguamiento, de fluctuaciones macroeconómicas. Sin embargo, esta vez se ha convertido, al contrario, en un factor que ha incidido justamente en la mayor incidencia de la pandemia. Entonces yo les quiero presentar algunos rápidamente también para dejar la palabra a nosotros, a nuestros invitados. Muy rápidamente un poco lo que sabemos, digamos, de la situación pre-COVID, y que nos hubiera podido ya alertar y llamar la atención sobre políticas públicas que deberíamos haber considerado, o por lo menos situaciones que deberíamos haber considerado en el momento en que se aplicaron las políticas en particular de confinamiento, ¿no? Una de ellas obviamente es el tema del hacinamiento de las viviendas, que al quedarse encerrados en sus casas, en habitaciones que son compartidas por varios miembros del hogar, pues eso favoreció también la extensión de la epidemia dentro de los miembros del hogar, ¿no? Y vemos cómo tenemos una población, en particular de los hogares pobres, 15% son hogares que viven en situación de hacinamiento, ¿no? Muy importante. Y lo otro también importante es el tema de las disparidades regionales en este punto también, y eso también puede explicar el porqué de las dinámicas diferenciadas a niveles regionales. Es uno de los factores, no digo que ese sea el principal, pero es uno de los factores muy importantes. El otro, respecto a las consignas que se dieron para justamente protegerse, una de ellas era, recuerdo, lavarse las manos durante 20 segundos con agua,
obviamente si uno no tiene agua, pues va a ser un problema, ¿no es cierto? Y lo que sabemos es de que hay cerca del 30% de los hogares, casi un tercio, 1 de cada 3 hogares no tiene servicio de agua por red todos los días de la semana. Y el 21% ni siquiera está conectado a una red pública de agua, ¿no? Lo cual también es otro de los factores que incrementa la vulnerabilidad de los hogares frente a una situación como la que teníamos actualmente. Lo otro, obviamente, también tiene que ver con lo que mencionabas hace un instante, el mercado de trabajo, la estructura del mercado de trabajo que tenemos es una estructura bastante particular en el sentido que incluso comparada con países como Chile o el mismo Ecuador, el mismo Colombia, tenemos un porcentaje de población urbana independiente muy grande, cerca del 40% de los trabajadores son trabajadores por cuenta propia o trabajadores familiares no remunerados. Es decir, no tienen una relación contractual que garantice sus ingresos a través de un salario, tienen que ganarse los ingresos día a día, y son trabajadores que están en muy pequeñas unidades de producción con muy bajo valor agregado, con muy bajos ingresos, con ingresos muy inestables, y aquellos trabajadores que están en empresas formales tienen también un grado de desprotección muy elevado, ¿no? Y en total, si uno adiciona los microempresarios, los independientes, más los trabajadores sin protección en empresas formales, tenemos casi 3/4 partes de la población ocupada que está en esta situación de empleo informal, y nuevamente las disparidades regionales son bastante significativas, ¿no? Otro punto también importante que está relacionado con el impacto muy fuerte que ha tenido el COVID, en particular en Lima, donde se han concentrado muy rápidamente los casos, es el tema de la segregación residencial. Tenemos una situación de la expansión de la ciudad hacia las zonas, los bordes, las alturas, las partes altas de la ciudad, en donde vive la población, pero no trabaja necesariamente allí. Los polos de empleo están situados fuera, muchas veces, de esas zonas de residencia, en el polo de Gamarra, el centro financiero, donde están todos los servicios a las empresas, etcétera. Vemos, aquí les pongo un caso muy específico, ¿no? El caso de San Juan de Lurigancho, que es justamente el más poblado del Perú, y donde vemos, según el censo, justamente esa pregunta fue planteada en el censo, que alrededor de 220,000 personas salen a trabajar todos los días fuera del distrito, hacia distritos centrales, en donde la incidencia de la pandemia ha sido menor, ¿no? Inicialmente comenzó en los barrios, digamos, modernos, por así llamarlo, de Miraflores, en particular los primeros casos de COVID, y luego se extendieron hacia las periferias geográficas de la ciudad, y luego pueden regresar ahora que digamos que los niveles de restricciones han disminuido, ¿no? Sabemos de que más de la mitad de la población en el Perú trabaja en un distrito distinto en el cual reside, lo cual es uno de los factores de extensión de la pandemia. Acuérdense que el número de casos depende también del número de contactos que tiene uno, y mientras más contactos tenga, pues mayores son las probabilidades que aumente. Y tenemos muchos distritos que reciben una proporción muy importante de esta población, que podemos llamarle flotante, que viene a trabajar en la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, un factor muy importante que no ha sido tomado en cuenta debidamente y que también tiene muy fuertes implicancias sobre las políticas de confinamiento focalizadas, ¿no? ¿De qué sirve focalizar cuando sabemos de que los ingresos de estas personas se los procuran en otro lugar? Es decir, una política de confinamiento en este contexto requiere, con mayor razón aún, una política de transferencias de emergencia para poder compensar los ingresos perdidos por las decisiones administrativas de confinamiento, ¿no? Y bueno, ¿y dónde estamos actualmente, no? Es decir, hemos regresado a la, por así llamarlo de alguna manera, a la antigua normalidad, ¿no? Es un poco lo que se deja entender cuando vemos algunos artículos, análisis que muestran, y la misma ministra también lo ha mostrado, Alba, a qué punto hay una recuperación innegable de la economía, pero hay que, digamos, la idea aquí es tomar una medida de en cuánto hemos recuperado, ¿no? Y lo que podemos ver es de que efectivamente habíamos caído en cuanto al tema de
de la población económicamente activa habíamos caído en un hoyo, por así decirlo, menos 55%, ¿no? Es decir, menos 55% de la población económicamente activa había cesado de trabajar, ¿no? Muy importante. Esto significa la medida en que teníamos esa paralización del conjunto del aparato productivo en el país. Y actualmente, en este último trimestre, estos son resultados los más recientes de la encuesta permanente de empleo para el caso de Lima, no existen todavía datos similares para el conjunto del país, nos muestran que estamos en alrededor de 24% menos de población económicamente activa, ocupada, digamos, ¿no? Lo cual también un poco habría que poner en paralelo respecto a la idea de que ya hemos recuperado 98%, 95% de la actividad económica, de la producción, y a mí me plantea una dificultad de entenderlo, ¿no? En la medida en que, ¿cómo es posible que hayamos recuperado casi el 100% cuando tenemos 25, un cuarto de la población económicamente activa que está todavía fuera de la actividad, ¿no? Ahí hay algo que no cuadra, digamos, en términos de los números, por así decirlo. El otro punto importante también creo que, y eso es algo que uno no lo ve si lo mira con los ojos tradicionales, digamos, esta epidemia nos ha planteado en particular a los economistas un real desafío, es decir, no podíamos seguir pensando con nuestras herramientas habituales, digamos, esto no se trata de una crisis, de una recesión. Hay un artículo muy interesante de Robert Boyer, publicado en el periódico Le Monde en Francia, en donde él cuestiona esta idea de que estamos en una crisis clásica, de una variación del ciclo económico, de una recesión. Incluso él critica mucho a nuestros colegas, nos critica porque empleamos términos que no son apropiados en este contexto. No estamos en una recesión como una fase de un ciclo económico que luego, digamos, tiene su fase de recuperación. No hay mecanismos económicos que restauren ese equilibrio. Estamos entre una situación de una decisión administrativa, de política simplemente sanitaria que ha, entre comillas, apagado la luz de la actividad económica y que es una decisión de orden político y no es una situación que ha sido generada, digamos, por una crisis financiera, etcétera, ¿no? Estamos además incluso en una economía bastante sana en el sentido que teníamos un déficit fiscal muy bajo, una tasa de endeudamiento entre las más bajas de la región, un ranking crediticio muy elevado y una reserva fiscal gigantesca, ¿no? Que lo cual era también un punto muy favorable para poder llevar a cabo este tipo de políticas. Entonces, mirar lo que ha ocurrido con el empleo, los ingresos, mirando los ingresos individuales de los trabajadores, no es una buena manera de aproximarse a la situación, porque mucha gente ha perdido simplemente el empleo. No es que esté ganando menos, simplemente no está ganando nada porque su actividad ha sido paralizada, porque la empresa ha quebrado, porque está en suspensión perfecta, etcétera. Es decir, se ha quedado simplemente sin ingresos. Entonces, la manera de verlo es mirando la masa salarial, es decir, el conjunto de la suma total de todos los salarios, qué está pasando con esa masa salarial. Y lo que vemos es de que para este último trimestre, de julio, agosto y septiembre, esa masa salarial sigue estando casi un tercio por debajo de lo que estaba en el trimestre similar del año anterior. Es decir, tenemos una pérdida de poder de compra, digamos, de lo que si estábamos comprando una canasta de 100 soles el año pasado en el mismo periodo, ahora estamos comprando una canasta de 70 soles, ¿no? Eso es lo que está faltando a la demanda agregada para volver a una situación, entre comillas, de normalidad en términos de volumen, digamos, de ingresos generados por la economía. Entonces estamos también nuevamente muy lejos de haber cerrado la brecha. Y lo que estamos viendo incluso en este último trimestre es de que, contrariamente al rebote que observamos en el trimestre anterior, parece, y eso habría que ver justamente si se confirma o no con el próximo trimestre, que ahora ya estamos incluso en una situación más de meseta que de subida, de rebote. Lo cual también puede también alarmarnos desde otro punto de vista, es decir, ahora podemos quizás también preocuparnos y mirar cuál es la situación en términos de quiebra de empresas, ruptura de cadena de pagos, qué es lo que está ocurriendo, que está en cierto modo bloqueando la situación.
Y nuevamente también, y eso hay que mirarlo de manera desagregada, porque esa caída, ese efecto, digamos, sobre el mercado de trabajo no ha sido igual para todos, ¿no? Eso lo sabemos. Las mujeres han sido las más afectadas respecto a los hombres, por ejemplo, en términos de la caída de la ocupación, 28, casi 29% para mujeres versus 20% para los hombres. Igualmente, los trabajadores menos calificados han sido más afectados. Igualmente, la reducción del empleo ha sido brutal para el caso de los trabajadores con apenas educación primaria, 44% de caída del empleo para ellos, 26% para el caso de los trabajadores con educación secundaria, es decir, 1 de cada 4 perdió su empleo, y aquellos que lograron relativamente mantener el empleo son aquellos que tienen el nivel de educación superior, que son generalmente trabajadores asalariados, que pueden trabajar a distancia, en teletrabajo, etcétera, ¿no? Es decir, ha habido un impacto diferenciado según los niveles de educación, y igualmente también los jóvenes fueron los que también fueron más golpeados, han sido y siguen siendo más golpeados. El grupo justamente de los que se insertan en el mercado de trabajo, pues son ellos los que rápidamente han salido igualmente. Hay 40% entre ellos que no han regresado, ¿no? Pero el ajuste del mercado de trabajo no es solamente en términos de pérdida de ingresos, pérdida de empleos, también ha sido una pérdida de la calidad del empleo, ¿no? El empleo adecuado ha caído muy fuertemente, ha caído en 23 puntos, ¿no? Ese es otro punto importante. El ajuste del mercado de trabajo se da también por ajustes de calidad de empleo. En términos del número de horas insuficientes también ha aumentado fuertemente, y lo que es más interesante, yo diría, es que tenemos alrededor, para el caso de Lima, únicamente alrededor de 105.000 trabajadores pobres adicionales en este trimestre, es decir, un incremento de casi 10% respecto al trimestre anterior. Hay algunos estudios de simulación que Pablo Lavado ha hecho y que muestran un incremento potencial de la pobreza de 10 puntos. Si esto fuese así, estaríamos regresando 10 años atrás, ¿no? El 2020 sería el año en que perdimos una década de progreso en reducción de pobreza, ¿no? El otro punto también, y es esta caída masiva, digamos, de la población económicamente activa, es decir, la gente que ha perdido su empleo no está buscando empleo porque simplemente no hay dónde ni cómo buscar empleo, y lo que ha ocurrido es que simplemente ha salido de la fuerza de trabajo, es decir, ni siquiera entra ya en las estadísticas de desempleo, ya no está en el numerador, por así decirlo, de la tasa de desempleo, está simplemente está fuera de la actividad, está en grupos de inactivos, y aquí nuevamente las mujeres han sido las más golpeadas. Sin embargo, sabemos también por otros estudios más de orden cualitativo que en realidad no es que no estén trabajando, sino que más bien están asumiendo una carga suplementaria de tareas domésticas, algo que tampoco se contabiliza ni en las estadísticas de empleo, ni en las estadísticas de Producto Bruto Interno. Bueno, y ahora pasemos rápidamente también a la situación sanitaria, ¿no? Y aquí es la gran incógnita, porque supuestamente este es digamos, el criterio central que gobierna las políticas y las decisiones de política económica, ¿no? El presidente desde un inicio dijo en su primer discurso, lo recuerdo muy bien, la salud primero, la vida primero, y la economía pues se adapta a esa situación, y el paquete de medidas que se anunció pues fue, como se dijo hace un instante, muy grande. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora para poder apreciar esa situación en donde estamos? En realidad poca cosa. No tenemos una encuesta epidemiológica, es decir, una encuesta en donde se pueda medir la prevalencia del porcentaje de personas contaminadas, para saber en qué medida está la población contaminada, saber si hemos alcanzado lo que muchos llaman una inmunidad de grupo o una inmunidad de rebaño, un poco despectivo me parece ese término de rebaño. No lo sabemos, la verdad, y es que no hay una encuesta hasta ahora realizada a nivel nacional en donde tengamos eco de su metodología, de sus resultados. Hace unos días se avanzaron algunos resultados parciales para Lima, y bueno, pues seguiremos esperando para poder saberlo. Sin embargo, los datos que tenemos actualmente son difíciles de interpretar. Los datos que ustedes ven ahí en la pantalla, en la parte izquierda, que es el número de infectados, pues depende muy fuertemente del número de test,
más test, más infectados se van a encontrar. Y más aún que las personas que se realizan los controles son aquellas que presentan ya síntomas, es decir, es casi prácticamente muy seguro de que tengamos una proporción más elevada de personas infectadas entre los que se hacen el test, porque uno lo hace cuando ya está con algunas características que sospecha la infección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como posibilidad? Pues son los datos de defunciones que tiene el SINADEF, el Sistema Nacional Informático de Defunciones, que nos dice para todas las causas posibles cuál es el número de muertos. Entonces, cuando uno hace el ratio, digamos, cuando uno divide el total de muertos en exceso, los muertos en exceso son los muertos actuales respecto al promedio en el mismo periodo del año anterior, de los años anteriores en este caso, porque tenemos 3 años para hacer un promedio, digamos, para ver cuál es el número habitual de fallecidos en cada una de las semanas, y eso los comparamos con las semanas actuales para el mismo periodo, y podemos calcular por diferencia cuál es la sobremortalidad en cada uno de estos periodos. Y cuando comparamos esta sobremortalidad con los datos oficiales, digamos, de muertos por COVID, lo que vemos es de que hay una subestimación, un subregistro del número real de fallecidos por COVID que puede llegar a 4 veces más de diferencia. Y el tema es de que esta subestimación es variable en el tiempo. Es como si estuviéramos piloteando un avión con un altímetro que nos hace volar a ras de los árboles cuando en realidad nosotros creemos que estamos en altura, y más aún no refleja las variaciones de la altura, es decir, estamos piloteando prácticamente a ciegas si nos basáramos únicamente en estas cifras. Y lo que quería mostrarles aquí es entonces cómo se correlacionan esas diferentes estadísticas. Y lo que observamos es, más que nada, unas diferencias de niveles, ¿no? En la línea verde vemos el total de fallecidos en el año 2020. Esta línea negra es el promedio de fallecidos en los 3 últimos años para los mismos periodos semanales. Y la diferencia en anaranjado es la sobremortalidad, es la diferencia entre la verde y la negra. Entonces, esta es la sobremortalidad que uno puede estimar, en donde están no solamente los fallecidos por COVID, pero también todos aquellos que tenían otras enfermedades que requerían una atención urgente en los hospitales, pero que no han podido ser atendidos porque justamente los hospitales estaban saturados, o las personas temían contagiarse yendo a los hospitales, cosa que ha ocurrido en muchos casos. Entonces vemos que en realidad entre la línea anaranjada y la línea roja no hay realmente una muy fuerte correlación, incluso hay unas diferencias muy variables de niveles según el periodo en que uno se encuentra. Entonces, basar toda la política en las líneas rojas pues nos lleva justamente a tomar decisiones erradas, ¿no? Ahora, este tema de la inmunidad de rebaño creo que es muy importante también considerarlo, porque de esta pregunta, la respuesta a esta pregunta depende completamente de la estrategia sanitaria y económica a seguir. Y nuevamente, insisto, solo una encuesta epidemiológica rigurosa nos podrá dar una respuesta fiable. Sin embargo, es posible hacer una estimación a partir de los mismos datos de las defunciones, ¿no? Y tener en base a una hipótesis de qué porcentaje de los contaminados fallecen. Y lo que vemos en las discusiones muy recientes, aquí les muestro un artículo que ha sido publicado en Lancet, que es una revista muy reputada en medicina, el 31 de octubre, en donde claramente dicen que manejar, digamos, la epidemia a través de una idea de que vamos a poder alcanzar una inmunidad de rebaño, pues es no solamente contestable desde el punto ético, pero también muy ineficiente desde el punto de vista del control mismo de la pandemia. El otro punto interesante que quería resaltar es de que en un estudio muy reciente también publicado en la revista Science, para el caso de Francia, la tasa de letalidad, es decir, porcentaje de personas infectadas de COVID que se mueren por esa razón, es de 0.7%. Y esto ha sido estimado en mayo, y en mayo los autores decían de que esta inmunidad y dada esta tasa de letalidad y dada el porcentaje de personas contaminadas, en mayo estos autores ya advertían de que
pensar en inmunidad de grupo era insuficiente ante medidas de apertura de economía y que si esto ocurría habría una segunda ola de infección. Y eso es justamente lo que se está viviendo actualmente en Francia. Aquí tienen a la mano derecha un gráfico en donde muestra, para el periodo muy reciente, esto es de ayer, en donde muestra cómo luego de haber alcanzado prácticamente un nivel casi cercano a cero, la epidemia, luego de las vacaciones de verano, pues ha vuelto a ir muy fuerte, y esta ola agarra, digamos, en una situación ya muy tensa en términos de los recursos sanitarios que el país puede movilizar, ¿no? Entonces, en caso del Perú, utilizando esta cifra de tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de personas que se mueren luego de haber sido contaminadas de 0.7%, mis estimaciones me arrojan una cifra de 87.000 fallecidos. Si abusivamente le atribuimos todo esto a casos de COVID, porque ya como les dije hay una parte que no son COVID, esto representa alrededor de 38% del total de la población, muy lejos entonces de la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, en ausencia de medidas de test, de identificación de contactos y de cuarentena de los positivos, es muy probable, como lo dicen muchos expertos, que venga una segunda ola. Y esta segunda ola no va a afectar a todos por igual. Aquí les muestro un gráfico, y con esto ya estoy por terminar, en donde tenemos por un lado el riesgo relativo en términos de mortalidad, es decir, la mortalidad respecto a la población para cada uno de los distritos. Aquí he tomado simplemente como ejemplo los distritos de Lima metropolitana, y por el otro lado el porcentaje de infectados respecto a la población. Y lo que quería mencionar simplemente es que todos aquellos que están por debajo de esta diagonal son distritos en donde la población tiene un mayor riesgo relativo de ser contaminada, sin embargo, un menor riesgo relativo de fallecer. Y aquí vemos en la parte alta justamente distritos como Carmen de la Legua, Pueblo Libre, Lince, Breña, y otros más que en donde para la misma tasa de contagio, por así decirlo, la tasa de mortalidad es mayor, ¿no? Es decir, no todos somos iguales ante el COVID, y no solamente por razones de comorbilidad, de sobrepeso, diabetes, hipertensión, pero también por razones socioeconómicas, de desigualdades socioeconómicas que hacen de que residentes de esos distritos tengan mayores riesgos de fallecer que otros. Y bueno, lo último, ¿se respetó o no se respetó la cuarentena? Porque una cosa son las medidas dictadas por el gobierno y otra cosa es la realidad. Del mismo modo que una cosa son los bonos prometidos y otra cosa son los bonos recibidos. Del mismo modo también es interesante mirar qué es lo que ocurrió realmente con la población cuando se decretaron las medidas de cuarentena. Y lo que vemos en este gráfico, estos son datos de Big Data, como le llaman, de cada uno de nosotros que tiene instalado en su teléfono el Google. Pues Google nos sigue a la traza y saben dónde estamos, y si hemos ido a una tienda, o hemos ido a un parque, o hemos ido a trabajar, o si nos hemos quedado en casa, ¿no? Esto se sabe a partir de los datos de telefonía y los datos de Google. Y lo que vemos es que en el caso del Perú, pues hubo un respeto inicial relativamente fuerte en términos de digamos, confinamiento en las casas, digamos, en particular por los motivos que tenían que ver con el trabajo, digamos, respecto al punto inicial estamos en menos 80%, es decir, realmente se respetó muy fuertemente, pero el punto fue que no se respetó mucho tiempo. Entonces hubo rápidamente salida de las medidas de confinamiento, aun cuando todavía prevalecían, ¿no? Y lo interesante es compararlas por las regiones también. ¿Qué ha pasado en los otros países? Y eso es algo que quizás alguno de nuestros invitados va a comparar. El Brasil fue un país que tomó una medida aparte, incluso negacionista. El mismo presidente Bolsonaro salía, igual que Trump, sin mascarilla, desafiando la epidemia hasta que él mismo la contrajo, obviamente. Y lo que vemos en el caso de Brasil, pues esas cifras lo reflejan, es decir, se respetó muy poco y se abandonó también muy rápidamente, al punto que Brasil prácticamente ha regresado a la situación previa, pre-COVID. Sin embargo, vemos que en el caso del Perú todavía seguimos dentro de los mejores alumnos, a pesar de todos los, digamos, reportajes de televisión que uno mira. Vemos de que en el Perú se está respetando más incluso que Chile
que Colombia, países donde también ha habido medidas muy estrictas de confinamiento. Entonces, esa es una paradoja muy interesante que necesita ser evaluada con mayor detalle. Obviamente, nuevamente, mirar al Perú como un conjunto no es una buena óptica, en la medida en que tenemos dinámicas regionales muy específicas para el caso del COVID y que también ha habido respetos muy diferenciados de la cuarentena. No les voy a aburrir con más cifras ni cuadros, simplemente los voy a mostrar muy rápidamente, pero lo que quería mencionar es de que no hay una correlación muy fuerte tampoco entre el respeto o no de la cuarentena y la sobremortalidad que se está constatando, ¿no? Aquí vemos un cuadro en donde tenemos para Lima metropolitana, en las líneas azules está las salidas, digamos, para trabajo. Obviamente, como ustedes ven, los picos hacia abajo son los días domingo, la gente no sale el día domingo, y los picos hacia arriba es el día sábado, en donde la gente sale a hacer sus compras, ¿no? Es decir, ahí realmente alrededor del sábado y domingo hay mucho movimiento, ¿no? Pero a pesar de ello, vemos una tendencia creciente que no está muy correlacionada con la evolución de la sobremortalidad. Y nuevamente esto necesita ser mirado en desagregado a nivel de regiones. Creo que el enfoque regional es muy importante porque vemos de que en realidad la movilidad hacia los centros de trabajo ha variado mucho entre, por un lado, los departamentos de la costa, vemos como Ica, La Libertad, fueron departamentos donde la población se movilizó muy rápidamente fuera de sus domicilios para ir a trabajar. Lo mismo ocurre en los departamentos de la selva, vemos en particular el caso de Cayali y Loreto son muy llamativos, mientras que en los departamentos de la sierra vemos una evolución un poco en distintas fases, y esto corresponde probablemente también al confinamiento focalizado que posteriormente se implementó. Y bueno, finalmente, para terminar, algo que me parece muy importante nuevamente insistir, y es de que los efectos de esta pandemia no son solamente efectos transitorios y que habrá un regreso a la normalidad, sino que quisiera que también reflexionemos a las pérdidas durables que van a ocurrir, no solamente, obviamente, en términos de los miembros del hogar fallecidos, generalmente adultos perceptores de ingresos, los rezagos en los aprendizajes de los niños, la quiebra de los negocios familiares, donde será muy difícil recuperar los activos que se invirtieron. Muchos hogares han quedado endeudados, y creo que esta situación no va a ser muy simple de resolver, y ese es el gran desafío que nos plantea, y que esperamos que nuestros invitados también puedan ayudarnos a entender mejor. Gracias. Gracias, Javier. Vamos a dar la palabra a Elsa. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok, ¿la están viendo? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer también estar aquí compartiendo el panel. Básicamente voy a responder, creo, a la mayoría de las preguntas que planteó Thierry, y agradezco mucho a Javier por toda la data, la información, que creo que nos pone bastante en contexto, y yo voy a resaltar simplemente algunos de los temas importantes que quisiera mencionar justamente a raíz de las preguntas. Sin duda el COVID-19 pues a todos nos toma de sorpresa. Creo que al inicio, si recuerdan, a inicios del año todo el mundo veía el tema bastante lejano. De pronto se vio justamente con una bastante fuerte impacto en las familias, ¿no es cierto? Y eso obviamente llevó pues a que en un inicio tuviéramos una caída muy fuerte en el consumo. La gente no sabía qué hacer, había mucha incertidumbre, ¿no? Y la cuarentena, una cuarentena bastante fuerte inicial del Perú respecto a lo que hicieron otros países. Recuerden que fuimos uno de los primeros países en América Latina
que puso una restricción tan severa, que en un inicio también fue muy comentada y muy aplaudida como una acción muy rápida que se tomó, ¿no? Pero nos llega en un momento en que obviamente vemos cómo todos los aspectos, digamos, a los que estábamos acostumbrados se trastornan, ¿no? Una caída en comercio internacional, un problema de estrechamiento de las condiciones financieras globales, dado que esto afectó a todo el mundo, aunque debemos recordar también que al inicio de la pandemia, nosotros como gobierno peruano se logró colocar deuda soberana a unas tasas de interés relativamente bajas, ¿no? Sin embargo, creo que esta crisis, como se mencionó, es una crisis bastante diferente a las crisis a las que habíamos estado acostumbrados como economía peruana, y hecho que nosotros hemos tenido pues periodos de altas crisis, básicamente por sobreendeudamiento, por sectores subsidiados, ¿no es cierto? Problemas de tipo de cambio sobrevaluados, en fin, mucho populismo, transferencias no sostenibles, etc. Entonces, esta crisis no es de este tipo, ¿no? Es una crisis totalmente distinta y nos agarra también en una situación que sin duda es buena en términos macroeconómicos, ¿no es cierto? Teníamos una posición externa muy sólida, altas reservas internacionales, ¿no? Casi 30% del PBI, un ahorro fiscal, como mencionaron también, significativo, ¿no es cierto? La inflación controlada, tasa de crecimiento de los últimos 10 años había estado por encima del 4.6%. Entonces nos toca en una situación bastante buena en términos macroeconómicos, pero justamente mi punto aquí es decir que si bien el Perú ha tenido en los últimos años un buen manejo, digamos, de los aspectos macro, en la parte micro, esta crisis nos ha revelado que simplemente no hemos podido manejar bien los mercados, ¿no? Y justamente el tema tiene que ver con la crisis simultánea de oferta y demanda, que es justamente la característica especial que nos puso la pandemia, ¿no es cierto? El sector servicios, como ha sido mencionado, formal, informal, normalmente amortiguaba las crisis. Creo que si vemos el caso de Chile, por ejemplo, y las convulsiones que se tuvo antes del COVID, ¿no es cierto? Estaban justamente, digamos, originadas en que en Chile hay una formalidad, ¿no? De toda la mano de obra en general del mercado, que justamente hace pues que cuando se dan situaciones de crisis, ¿no es cierto?, no hay esa posibilidad de amortiguarlas por otras vías. El Perú es todo lo contrario, justamente tenemos un sector informal tan grande, ¿no es cierto?, casi 70% de la PEA es informal, y entonces, si bien es un problema, como vamos a ver luego, para las crisis ha sido, digamos, una suerte de colchón, ¿no es cierto?, que ha permitido que hayan otras salidas, digamos, para aquellos que se quedan sin empleo. Sin embargo, en esta crisis de oferta y demanda, entonces, no solamente se afectó directamente el sector salud, que ya era un sector que venía siendo monitoreado como un sector que no se había invertido la cantidad que se requería para la demanda. Teníamos ya previamente problemas de inversión en infraestructura y sobre todo en los servicios de salud, que eran bastante cuestionados. Por lo tanto, nos llueve sobre mojado, porque obviamente es el sector salud el primero que se afecta y en gran medida, pero también se amplifica esta crisis porque se toca el sector servicios, es decir, ese sector que justamente tiene que ver pues, con los empleos, digamos, que sostienen mucha parte de la economía, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que mencionaba Javier, tiene que ver con los jardineros, los vendedores, los vigilantes, los choferes, los trabajadores del hogar, que de un momento a otro, justamente debido al confinamiento, no
pueden trabajar y por lo tanto hay una afectación directa en sus ingresos, ¿no es cierto? Obviamente, y hasta ahora, el servicio de restaurantes, hoteles, ¿no es cierto? Todos los servicios personales asociados, por ejemplo, con todo lo que es turismo, están bastante afectados y probablemente todavía no se vea una salida, digamos, en el corto plazo de esa situación. Entonces, realmente la crisis, por ser una crisis de oferta y demanda, ¿no es cierto?, nos afecta en lo que antes teníamos como un colchón, ¿sí? ¿Qué ocurre con el tema de la reactivación? ¿No es cierto? Bueno, se dice que vamos a salir de la reactivación. Recuerden ustedes, el Estado plantea estas 4 fases, ¿no es cierto? Sin embargo, en su momento se cuestiona mucho, y justamente Javier ha mencionado ahí en los cuadros, como al inicio somos muy disciplinados en la cuarentena, pero obviamente no pudimos mantenerla porque la gente no tenía empleo. Tenemos un problema claro de identificar justamente las personas en los registros de los programas sociales. Hay mucha filtración, tenemos una baja capacidad para identificar a esas personas y por lo tanto era poco en realidad lo que el gobierno podía hacer. Entonces, la reactivación se plantea en estas 4 etapas, pero en realidad va a depender de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, la duración del confinamiento, ¿no es cierto? Y de esas posibilidades de contagio. Estoy totalmente de acuerdo con que no ha habido desde un principio la posibilidad de hacer un seguimiento justamente del origen de los contagios, ¿no? Como en otras partes del mundo, de tal manera de tratar de justamente hacer un mayor manejo de la posibilidad de contagios. Obviamente la efectividad de las políticas fiscales y monetarias también para evitar las quiebras, para garantizar el empleo, no han sido del todo efectivas. Vamos a ver por qué. Y finalmente también ahora se nos viene el tema de la disponibilidad de vacunas, ¿no es cierto? Que es un poco lo que va a ayudar o no a nuestra reactivación en el próximo año. Se dieron varios programas, ¿no es cierto? Uno inicial es el Reactiva Perú, que es el programa de garantías del gobierno, donde básicamente estábamos hablando de 60.000 millones de soles, equivalentes a 8% del PBI. La idea de esto es básicamente responder a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas. Han habido dos fases. En la última fase se han asignado un total de 25.000 millones de soles, ¿no es cierto? Sin embargo, también ahí han habido algunos problemas iniciales, por ejemplo, en términos de que se asignó estos programas de garantías a empresas que luego salieron del mercado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces dejaron igual empleos que no se pudieron mantener y por lo tanto alguno de esos dineros no fue efectivamente para reactivar o mantener a los trabajadores o las obligaciones con los proveedores, sino que finalmente sirvió para nada, digamos, porque las empresas tuvieron finalmente que quebrar. También se tuvo un programa, el Arranca Perú. El objetivo del Arranca Perú es más bien generar 1 millón de empleos, ¿no es cierto? Y esto es básicamente a través de inversión pública en algunos sectores en particular: transportes, comunicaciones, vivienda, agricultura y trabajo, ¿no? Acá se han hecho transferencias a las municipalidades y básicamente se ha focalizado en lo que era empleo temporal, ¿no? Sabemos el problema que tenemos con las municipalidades, sabemos el problema que se genera justamente en la capacidad del Estado de poder gastar y gastar bien. Entonces, de alguna manera, han habido también críticas al respecto, si esa era la mejor forma de
de hacer llegar el dinero a la economía, ¿no? A través de las municipalidades, o se debió hacer una cosa más integral. Recuerden ustedes que al inicio también las canastas de víveres, de apoyo, se realizaron a través de las municipalidades con todos los problemas que hubieron ahí, no solamente de una mala gestión, sino de corrupción. Luego también se sacó el programa FAE-Agro, ¿no es cierto?, que tenía un objetivo específico, que era garantía estatal para actividades agrícolas, fondo total 2.000 millones de soles, pero fíjense ustedes que solamente se ha logrado colocar 40 millones en 2 subastas, y básicamente por el desfase que ha habido entre la salida de este programa y las necesidades propias de las campañas agrícolas que ya pasaron, ¿no? Esto es bastante temporal, ¿no? Y salió un poco desfasado. Luego tenemos los bonos familiares universales. Creo que ya sabemos bastante de ellos y de los problemas que han habido para asignar esos 760 soles a las familias en condición de pobreza, a las familias beneficiarias de Juntos, y en realidad aquí hay un problema básicamente de filtraciones, obviamente la data no está actualizada, ¿no es cierto?, y los mecanismos de cobranza que se utilizaron también han presentado serios problemas, ¿no? El hecho de que los peruanos no estemos bancarizados ha generado también un problema de que no hayan unos mecanismos adecuados para lograr asignar estos bonos, ¿no? ¿Qué se plantea hacia adelante? ¿No es cierto? Unos mencionan mucho de si vamos a regresar a esta antigua normalidad o debemos pensar en otra forma de reactivarnos, ¿no? Y yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora es un poco más de lo mismo, ¿no? Se apagaron los motores y ahora tratamos de prender los mismos motores. Y yo creo que ahí estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no es cierto? Debemos reconocer que esta crisis del COVID y las que van a venir, porque esta no va a ser la última, tiene que ver justamente con problemas ambientales globales, ¿no? Ya desde hace algún tiempo, pero ha tomado bastante reconocerlo, que los temas de cambio climático no son temas ambientales, son temas que deben ser considerados como parte del contexto en una visión de desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que estamos generando actualmente en términos de pérdida de biodiversidad, contaminación de aire, agua, gestión no eficiente de residuos, etcétera, afecta el entorno en que vivimos, afecta la naturaleza y en ese sentido va a afectar a la economía. Entonces, seguir haciendo lo mismo no nos va a llevar a una situación diferente. Y la pregunta es cómo ser más resilientes a las próximas pandemias que vengan, a los próximos efectos que se tengan que enfrentar. Por lo tanto, yo aquí planteo, sí, la necesidad de ver la reactivación como una oportunidad de hacer las cosas distintas, ¿no? Se pueden generar empleos, se puede generar ingreso, se puede crecer de la mano de acciones que vayan a reducir justamente estos efectos negativos ambientales que estamos generando, ¿no? Entonces, se debería pensar hoy día en favorecer el transporte limpio, la electromovilidad, el uso más eficiente de los recursos con la economía circular, reaprovechar. Creo que la pandemia sí ha permitido en algún sentido darse cuenta de la importancia de manejar mejor nuestro entorno natural, ¿no? Y que ello no implica necesariamente un obstáculo al crecimiento. Yo creo que esa es una idea que tenemos que desterrar. Pero sin duda hay una oportunidad acá de generar mucho más empleo. Una de las cosas que yo mencionaba en un artículo era que por qué siempre el empleo temporal tiene que ser construyendo, poniendo cemento, por qué el empleo temporal no puede ser
reforestar zonas vulnerables, porque nos va a venir otro niño, nos va a venir otros huaicos como nos vienen siempre al principio de año, y vamos a estar en la peor situación, ¿no es cierto? Porque inclusive no vamos a tener recursos que puedan enfrentar, y las actividades de prevención nos están dando el día de hoy. Entonces, ¿por qué no hacer limpieza de cauces? ¿Por qué no tener un mayor control de los posibles daños que tengamos a futuro? Esa es una reactivación distinta, esa es una reactivación que ayudaría justamente mucho a las regiones, por ejemplo, que es donde también hay una afectación directa en el empleo. Entonces, como conclusión, yo diría que han habido esfuerzos de reactivación iniciales que creo que han tratado de ser bastante positivos, pero de repente para la magnitud de la crisis no han sido suficientes. Yo creo que hubiese esperado un mejor manejo de la economía en general. Creo que, como dije al inicio, la macroeconomía se maneja mucho mejor que la microeconomía. Yo creo que acá no hay un problema, como normalmente se dice, de destrave, hay un problema de gestión, ¿no? No se sabe cómo funcionan realmente los mercados, cuáles son sus encadenamientos, ¿no? Lo hemos visto en las sucesivas políticas que se sacaron de las fases de reactivación sucesivas, y que a muchas nos sacaban de cuadro, no entendíamos por qué unas actividades sí y otras no, cómo no se tomaba en cuenta que las actividades están concatenadas, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace ver que justamente hay un tema de poco conocimiento o de manejo de cómo funcionan los mercados, ¿no? No se ha determinado una forma efectiva de reducir la informalidad. Creo que hoy día nos queda claro que si seguimos con la informalidad nos va a encontrar en una situación bastante débil, porque no vamos a poder llegar justamente a aquella población vulnerable que va a necesitar de apoyo, ¿no es cierto? Entonces es necesario tomar medidas para formalizar. Existe poquísima inclusión financiera, aunque realmente creo que esta pandemia también nos ha ayudado a que muchos se den cuenta que es necesario tener estos mecanismos para poder facilitar la llegada del apoyo a las familias. Necesitamos una reactivación diferente, ¿no es cierto? Creo que invertir en la resiliencia de la naturaleza en general es invertir en la resiliencia de la economía, ¿no? Y eso ya nos ha estado pasando factura, con la minería, ¿no? Con la tala ilegal, con el tráfico de especies, etcétera. Y entonces creo que es una buena oportunidad para reflexionar hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Sam. Muy interesante tu perspectiva, porque lo que es muy interesante es que tenemos especialistas en varios campos de la economía, y vimos que Javier analizó, ¿no?, la crisis sanitaria, la pandemia, con la perspectiva de sus investigaciones, sus intereses, que son los problemas de pobreza, de desigualdad. Y tú tomaste esta misma crisis sanitaria con la perspectiva del crecimiento verde, del medio ambiente, del desarrollo sostenible. Y lo interesante de esa crisis, de esa pandemia, es que tiene que ver con los dos, con los problemas de pobreza, de desigualdad, pero también con los problemas del medio ambiente, y sus intervenciones permiten colocar esta crisis en todas sus dimensiones. Voy a dar la palabra ahora a Humberto. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para conversar sobre estos temas. Bueno, nos hemos ilustrado mucho con la presentación de Javier y con la de Elsa respecto a los diferentes temas y ejes que esta pandemia nos ha traído, ¿no? A ver, yo quisiera, si comenzamos por la parte
de la cuarentena misma y de cómo nos agarró el virus, yo creo que francamente se ha revelado que tenemos un problema estructural en el sistema de salud, y no solamente en salud. Yo creo que si esto podemos tener problemas, ¿no? Y no solamente es en el sistema de salud, es en la informalidad, es en el hecho que al bajar la pobreza, algo que converso a veces con Javier, eso no quiere decir que ya no seamos vulnerables, ¿no? Se ha pensado que cuando salíamos de la pobreza, ya los que abandonaban la pobreza eran clase media emergente, y no, eran vulnerables, ¿no? Ese 20% de pobreza tiene 32% adicional de vulnerables, que en cualquier momento podían volver a las situaciones de pobreza, y eso tiene que ver con la informalidad. Luego tenemos el hecho que, bueno, ya se ha hablado del hacinamiento, del agua, pero hay un tema que también es muy importante. En países como Europa y como Estados Unidos, cuando se ordena un confinamiento de esta naturaleza, la población, que en su gran medida es formal y tiene empleo, tiene seguro de desempleo. Tiene seguro de desempleo en su casa y gana el 70 al 80% del salario durante un periodo. En Estados Unidos el seguro de desempleo es $300 por semana, que son $1,200, a los cuales el gobierno agregó $600 semanales adicionales, o sea, $2,400 más como seguro de desempleo. Y esa es una de las cosas que explica el hecho que la caída económica no haya sido tan grande a pesar del confinamiento. Pero acá no tenemos seguro de desempleo. Y ha habido diversas medidas del gobierno para tratar de paliar algo con las AFPs, algún tipo de... Pero en general, una de las medidas que han aplicado los países vecinos, Argentina, Chile, Colombia, es el bono universal a su población. En Argentina se llama ingreso familiar de emergencia, ya han habido 3, van para el 4. En Chile van a haber como 9, el 3.6% del PBI se aplica. En Colombia va a ser hasta el próximo año. Es una cantidad menor, pero es persistente. Y el ministro de Hacienda de Colombia dice que el decil más bajo, con el bono, ha recuperado el 90% de su capacidad adquisitiva. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que vemos es esa caída de la masa salarial tan grande que nos ha mostrado Javier, ¿cómo podemos hacer para paliarla en lo inmediato a gente que no tiene trabajo, que está obligada a quedarse en su casa, que es informal, que trabaja al día, que no tiene refrigerador para guardar sus cosas, etcétera? Entonces el tema era el bono. Somos varios los que hemos insistido con el bono, y ha sido un bono de 760 soles que se ha demorado como 6 meses, ¿no? Es increíble. Ahora, ¿por qué no ha salido el bono? Porque no había la infraestructura o digamos la estructura misma de mapear a la gente, etc. Pero eso tiene un nombre. En Chile ha habido eso. En Chile también había, digamos, inclusión financiera, pero la población estaba mapeada. Igual en Argentina, igual en Bolivia, igual en Colombia. Acá no. Ya salieron de la pobreza, ya no son vulnerables. Solamente vamos a ver juntos y pensión 65. Y el resto no lo tenemos mapeado. Y en lugar de aplicar un método de la focalización inversa, o sea, todos los que están en planilla, tanto del Estado como en las planillas de la SUNAT, no reciben bono, el resto sí recibe. ¿Va a haber filtración? Sí va a haber. Pero en época de pandemia preferimos pecar por exceso que por omisión. Entonces nos hemos demorado 6 meses o 7 meses sin hacer el bono, que aún hasta ahora no funciona bien, y recién ahora va a salir el segundo bono. Cada bono es 1% del PBI. O sea, ¿cuánto menos hubiera caído el PBI si hubiéramos tenido 3 o 4 bonos? ¿Por qué no hacemos el contrafáctico? ¿No? Y es verdad que Perú tuvo una de las cuarentenas más fuertes, ¿no? O sea, más restringidas de la región y del mundo, en verdad. Creo que estamos entre los 10 primeros del mundo. Pues yo no veo eso como un gran problema, pero sí
veo que no ha habido una respuesta adecuada. Un segundo tema que tiene que ver con el manejo de la cuarentena y de la pandemia, tiene que ver con el tipo de cuarentena, es que en Argentina, en Chile y en Colombia se aplicaron tipos de cuarentena distintos a los nuestros, más focalizados, regionales, distritales. Bueno, y en los tres países ha habido segunda ola, incluso antes que la nuestra, porque yo no podría hablar en este momento en el país de segunda ola, ¿no? Porque ha habido una sostenida que ha ido cayendo. Entonces, yo creo que todo esto lo tenemos que ver digamos, con calma. La OCDE y el Fondo Monetario, cuando publican sus perspectivas económicas del PBI, dicen tanto por ciento si es que no hay rebrote de caída del PBI y tanto por ciento si hay rebrote, ¿no? Y en estos momentos los rebrotes en Francia, en España, en Italia, en Holanda, en Inglaterra, nos están diciendo que la situación es complicada y que parece que la segunda ola está peor que la primera. Yo no lo sé, eso habría que verlo. Pero entonces a mí me parece que tendríamos que apreciar una situación en su conjunto, incluso para ver una salida, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que yo quiero hacer. A mí me parece que la respuesta del gobierno en lo que significa la pandemia, en el punto mismo de incentivar la demanda, no ha sido bueno. Y en el punto de contener la pandemia por medios sanitarios, pienso que se ha ganado tiempo con la pandemia para poder tener más camas UCI y más disposición, pero de todas maneras hemos salido fuertemente golpeados porque hay un problema estructural. Somos un país que, la ministra Tony Alba lo ha dicho, tenemos el mejor manejo macroeconómico, pero el mejor manejo micro. Entonces, en todos estos años de crecimiento y de piloto automático, lo que hemos hecho es tener muy buenas reservas internacionales, muy buenos ahorros, pero no vemos que debíamos en salud y en educación. ¿Y eso por qué? Porque desde mi punto de vista hay un planteamiento que viene de Constitución 93, que es el hecho que el mercado va a arreglar, que la educación privada debe avanzar, que la salud privada también debe avanzar y que todo lo demás más o menos se va a arreglar con esos mecanismos. Yo pienso que hemos llegado a un punto en el cual hay que reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo, sobre lo que ha venido. Eso a mí me parece una cuestión clave. Yo creo que ya esto se tiene que comenzar a discutir, o sea, se está discutiendo. El segundo punto, si hemos llegado o no al inmunibaño, en dónde estamos, pues yo no soy epidemiólogo, veo las cifras. Siempre desde el inicio pedimos que haya un tablero de control, como hay en Colombia, como hay en Chile, en Argentina. ¿Cuáles son las medidas, la cantidad de camas UCI, las infecciones, los muertos, que nos van a decir si pasamos de alerta naranja a una alerta roja? ¿Qué cosa es lo que habría que hacer como confinamiento distrital? O sea, no solamente un tablero de control, sino un tablero de control que gatille medidas precisas. Acá en el Perú no lo tenemos todavía. No sabemos si el domingo, si vienen los aviones, si no vienen los aviones, si se abre aquí, si se abre allá. No se sabe, ¿no? Porque el ministro dice una cosa, luego se cambia. O sea, no tenemos un orden. Y el orden, me parece a mí, lo debe dar el estado de la epidemia. Hay economistas que han dicho, y otros que ya llegamos a la inmunidad de rebaño, yo no lo sé. Pero entonces debemos exigirle al gobierno y al Ministerio de Salud que haga ya el estudio de cero prevalencia que viene diciendo que ya lo iba a tener en el mes de octubre. Que ellos son los que nos van a decir, yo también voy a hacer algunos cálculos, pero prefiero no hacerlos. ¿Por qué? Porque hay economistas muy reputados que dicen que, por ejemplo, ya alcanzamos la inmunidad de rebaño. Oye, pero es peligroso si no le hemos alcanzado. O sea, ¿cuántos muertos pueden haber por tener un tipo de medida de política económica si no le hemos alcanzado de verdad? Ahora, de repente, sí, yo no puedo decir que no, porque no tengo los elementos. Yo lo que puedo decir es, por favor, mi gobierno, hagan un estudio de cero prevalencia en Lima, con la metodología ya conocida por distritos, para saber cómo estamos, y en otras regiones también. A mí me parece que es un tema claro y que debemos exigirlos. Un punto es
el tema de Reactiva Perú, ¿no? El tema de Reactiva Perú me parece mencionado bien desde el punto de vista de incentivar la oferta. Pero el tema es que los 60.000 millones de soles en créditos, el MEF ha separado 14.000 millones, nos quiebran, y ya sabemos que están quebrando. Porque el tema no es solamente incentivar la oferta, sino también incentivar la demanda. Y la demanda eran los bonos, inicialmente, y luego los programas de empleo, que todavía no están. Entonces, ahí hay un problema de fondo, cómo engranar oferta y demanda. Pienso que el Banco Central es de lo que mejor ha respondido desde este punto de vista, pero del otro lado de la demanda no lo hay. ¿Y cuál es otro problema estructural que se nos revela aquí? El problema es que no tenemos, por ejemplo, una banca de fomento que nos permita decir la manera bajo la cual podemos nosotros canalizar recursos a diferentes sectores. Es verdaderamente terrible que FAE Agro, que se anunció en julio, hasta hoy día recién se ha comenzado a ofertar hace 2 semanas y solamente haya dado 4 millones de soles de los 2.000 millones de soles que tiene, cuando la cosecha incluso ya comenzó. Entonces me parece a mí que ahí hay un tema bastante fuerte, ¿no? Y bueno, y para terminar, 2 temas, ¿no? Uno, si hay o no un cambio en el sentido común para ir a decir, bueno, tenemos que arreglar este tema. Yo siempre menciono una caricatura de Eduardo, que parafraseando a el siglo antepasado a Raimón, que el Perú es un mentado PBI de oro, nosotros podríamos decir, él dice, nuestro sistema de salud es, en un banco de oro, era el anterior, nuestro sistema de salud es un trigo sentado en un PBI de oro, ¿no? PBI de oro, pero el sistema de salud, educación, no es tan bien porque justamente no hay el chip como para hacerlo. Entonces, pienso es que la CEPAL, por ejemplo, nos dice, el modelo de desarrollo se agotó, ¿no? El modelo del piloto automático, de confiar en que el alza de los precios de las materias va a durar 15, 20, 25 años y que la política del chorreo basta. No es así. Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Produce a Getzi, y se instaló toda una política de tratar de ver mesas de desarrollo, diversificación productiva, algo tipo Danny Roderick, que es un economista norteamericano que trata de ver, digamos, este avance que puede haber en el cambio de la matriz productiva. Se dejó, vino el nuevo gobierno y se abandonó. Entonces tenemos algo que nos diga, ya, vamos a salir de la pobreza, pero ¿dónde se van a crear los empleos? El BID, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, todos generales después de la batalla, cuando acabó la crisis, los altos precios del superciclo, propusieron políticas de desarrollo productivo. No copiando las anteriores, pero políticas de desarrollo productivo que nos lleven a tener fertilizantes, que Gamarra no sea invadido por productos fuera, que podamos tener petroquímica, que podamos incentivar diversos sectores, conversaciones entre diferentes ejes productivos, formar clústeres. Eso es lo que se necesita, es lo que hizo Chile, es lo que ha hecho Colombia. Entonces yo creo que ese es un tema clave y en ese tema tiene que intervenir el Estado como promotor, como regulador, como conciliador, no lo sé, pero tiene que haber un cambio en la actitud que hay en el Perú, sobre todo en estos roles que debe el mercado y el Estado. Eso tiene que cambiar, porque de otra manera no podemos salir adelante. Y el último tema, algo que ha mencionado Elsa, a medio ambiente, el tema de, digamos, una recuperación verde me parece interesante, pero veo señales mixtas en el Perú. Por ejemplo, el Tratado de Escazú o el Acuerdo de Escazú no se ha aprobado. Eso me da muy mala espina, porque si todo lo que hemos hablado sobre el medio ambiente en todo el mundo, que el mar está bonito, que mira el crepúsculo, que ya no hay contaminación, que esto y que el otro, y en medio de todo eso nuestro Congreso dice que no, y archiva el Acuerdo de Escazú. Me parece terrible,
¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va a venir la nueva normalidad? Yo pienso que evidentemente hay que tener planes, pero estamos en un momento político electoral, y con eso termino. Y este momento político electoral lleva a estas elecciones en abril para elegir un nuevo gobierno. Y eso es muy importante, yo creo que se ven cambios. Lo que se ve en el Congreso, hay muchas cosas populistas que no son buenas y que yo no aplaudo lo del Congreso. Hay algunas cosas en las que se ve una reacción, porque que hay gente que necesita un ingreso en las AFP. Lo de la ONU me parece bien, yo creo que mejor hay que dar pensiones, pero comienza a nacer algún tipo de preocupación por lo social, por poner a la población en el medio y no solamente las leyes, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Y yo creo que de esa naturaleza, donde pongamos en el centro el tema de la pandemia, de la vacuna, el tablero de control y del estudio de cero prevalencia, junto con una política de reactivación donde nos preocupemos por el empleo, centralmente por el ingreso, y podamos compatibilizar eso, podríamos decir que tendríamos algunas de las herramientas para, digamos, vivir en este periodo que vamos a elegir qué cosa es lo que hay que hacer en el país. Porque yo vería muy complicado, y en realidad es muy complicado dar un vaticinio en este momento, pero de eso depende, de que en foros como este podamos discutir estos temas, estos problemas, bien a nivel nacional, porque ahí está la salida, ¿no? Este gobierno tiene para algunos meses, más todavía con los problemas políticos que tiene. Entonces pienso que esa coyuntura electoral es aquella que debemos aprovechar para plantear todas estas soluciones. Una vez agradezco la invitación porque ha estado muy, muy interesante lo que hemos visto y espero que haya reflexiones colectivas en lo que resta de esta noche. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Lo que se me hace muy interesante en tu intervención es tu enfoque muy keynesiano y la idea, ¿no? del tema de la importancia de incentivar la demanda y con tu comparación, ¿no? con los países vecinos, con Argentina, Chile, Colombia, ya tenemos una respuesta, ¿no? a la cuestión de por qué esa paradoja de que Perú, aunque haya sido el país que trató el tema sanitario de la manera más estricta y más correcta, finalmente tiene los peores resultados. Y tu respuesta, si entiendo bien, es que el problema no es un problema sanitario, pero un problema la falta de distribución de ingresos, ¿no? Lo que tú demuestras, la importancia, ¿no? de distribuir más ingresos, de inyectar más ingresos en la economía para sostener la demanda. A mí se me hace muy, muy, muy interesante para el futuro y para las políticas públicas en el futuro, ahora que estamos, ojalá, ¿no? que estamos al final de la crisis sanitaria. Le voy a dar la palabra a Pedro ahora. Sí, gracias. Gracias por la invitación a los organizadores, bien simpática la conversación. Y entonces, bueno, quería comenzar un poquito por la primera pregunta, ¿no? Esta gran paradoja de por qué si supuestamente la respuesta es la mejor, los resultados son los peores, ¿no? Yo creo que Javier ha dado ya buena parte de la respuesta, ¿no? Los indicadores de hacinamiento, de falta de agua potable, de desigualdad de ingresos, de pobreza, de informalidad, son todos factores que influyen bastante, me parece, en este resultado, ¿no? Entonces me parece que, digamos, como que la estructura, no sé, como económica, social, ¿no? Tiene una explicación central. En esa línea añadiría un par de temas que me parece importantes añadir. Uno, si quieren, en esta respondiendo un poco a la cuarta pregunta de la comparación con Chile y Colombia, el sistema de transporte público. Porque, honestamente, si uno visita otros, incluso vecinos, transportamos en Lima,
y en muchas ciudades del Perú, llenos de pequeñas combis de 15 asientos donde entran personas. Eso no es muy común, ni siquiera en Latinoamérica, honestamente. Países más pobres tienen mucho mejores sistemas de transporte público. Parece para mí muy claro que efectivamente cuando fue la primera fase de la reactivación en julio, que la curva que está bajando volvió a repuntar. Si uno ve claramente la curva de enfermedad en Lima, tiene como una bajada y un repunte, y es porque la gente se sube al transporte público. Y me explico, te subes a un pequeño micro que tiene 12 asientos, aún cuando estén los 12 asientos sentados, la gente se pasa una hora y media en un espacio cerrado, en invierno, con las ventanillas cerradas, con mascarillas. A mi juicio, eso es no es a mi juicio, lo que he leído es la receta del contagio, me explico, ¿no? Entonces me parece que ese es un gran tema, ¿no? Un gran déficit del Perú que no hemos resuelto, ¿no? Y me parece que es obvio, pero que tal vez me parece que hay que remarcar es el sistema de salud, ¿no? El gasto público en salud es 3 y algo % del PBI, ha sido deficitario durante muchos años, es bastante menor que el de Chile, que el de Colombia, de Argentina. Si uno ve las cifras de comparación de América Latina de por habitante, camas hospitalarias por habitante, unidades de cuidados intensivos por habitante, el Perú está muy abajo de Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, muy abajo, ¿eh? O sea, no un poquito abajo, bastante abajo. Y nuestro sistema, ese como son los indicadores, pero lo cierto es que la capacidad del Ministerio de Trabajo y Salud Pública, le llamamos rectoría, ¿no? De organizar respuesta, organizar un ejército realmente, ¿no es cierto? Grande de personas que salgan a las calles, a los barrios, pruebas, de cambiar comportamientos, a atender cosas mucho menor que no dice, ¿no? Entonces yo creo que ahí, claro, yo a veces digo, es como, efectivamente la respuesta puede haber sido positiva, efectivamente, pero bueno, si los instrumentos que tienes para hacer una tarea, ¿no?, son tan debilitados, bueno, por más bien que lo hagas, digamos, si hoy nos ponen a llevar cuentas y no tenemos una computadora con Excel, sino que lo vamos a hacer a mano multiplicando, bueno, no sé, Javier Herrera, si se invierte una matriz en 3 milisegundos, pero si la tiene que hacer a mano se va a demorar pues una semana, más o menos. Entonces, algo así. Esto incluso es no solo la salud, sino todo el sistema de seguridad social, ¿no? Todo el sistema no solo de prevención, sino de respuesta a riesgos económicos, ¿no? No hay seguro de desempleo, el sistema de políticas sociales, de ayuda económica a la familia estaba muy mal, muy deteriorado, muy debilitado, muy atrasado. Y en este marco creo que además la respuesta que se escogió, a mi juicio, fue mala, tratando de utilizar un sistema de focalización de hogares que no daba, pues, digamos, ¿no? Era lo mejor que había, pero que buscar otras herramientas, hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Y ahí me parece que hay un serio error del gobierno con este tema de bono, ¿no? Muy demorado, focalizado en vez de universal, demoradísimo, en fin. Entonces creo que son como algunos elementos centrales de por qué el resultado, ¿no? Y quiero dedicar como la segunda parte a discutir un poquito más el tema de sanitario, porque efectivamente yo tampoco soy epidemiólogo, pero hoy por hoy, así como la política es demasiado importante para dejarla solo a los pobres, y la guerra es demasiado importante para dejársela solo a los militares, y la economía es demasiado importante para dejársela solo a los economistas, la salud pública es demasiado importante para dejárselo solo a los epidemiólogos. Entonces, yo tomeo y trato de entender, y el primero que hay que reconocer es que la situación de incertidumbre es muy grande, ¿ok? Eso es lo primero que hay que reconocer, ¿no? Dicen que la analogía de la guerra tiene una serie de limitaciones. A mí no me gusta tampoco por el contenido autoritario de la guerra, pero este gran teórico de la guerra, Clausewitz, dice que en las guerras hay una especie de bruma, que la gente en la guerra no puede ver bien lo que está pasando. Y a mí me parece que esa analogía
se me mucho, ¿no? Estamos luchando contra un enemigo y no lo entendemos, no sabemos por dónde va, ¿no? Estamos casi ciegas, ¿no? Pero dicho eso, yo sí soy de los que veo este tema, ¿no? Comparto con lo que dice Humberto, ya se ha escrito, deberíamos tener una prueba serológica nacional, que no es tan difícil y está recontra atrasada, inverosímilmente y tontamente atrasada. Pero hay dos aproximaciones al tema de si hemos pasado la inmunidad de rebaño, ¿no? Una es como el dato, ¿no? Javier dice, él ha calculado que 38% de la gente podría tenerlo, hay varios cálculos por ahí. Digamos, uno puede añadirle más o menos, el dato es bastante incierto, sumamente incierto en realidad. Lo que hay que ser consciente es que el dato de cuánto se necesita para tener inmunidad de rebaño también es sumamente incierto. O sea, los que hacen modelos epidemiológicos en el mundo, hay gente que dice 70%, y que gente que 30%, y que gente que dice 43%, he visto un modelo de Tom Britton, hay gente que dice solo 10 y 20% es suficiente. O sea, es complejo el tema. Pero el segundo tema por el cual creo que estamos en esto es porque no encuentro otra explicación de por qué la caída tan drástica, tan rápida del número de la mortalidad en el Perú. Uno ve la curva, Javier, y la curva cae, pero pequeña, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué? La gente, si la curva que nos muestra Javier es que la gente se mueve más que antes. Entonces, si la gente está saliendo más y hay más conexión, ¿por qué cae? Es verdad que hay una hipótesis alternativa, que es quizás la gente está teniendo mucho más cuidado con las mascarillas. Quizás. Tengo que aceptar que no tengo una certeza en mi hipótesis. Y creo que a veces la discusión sobre la inmunidad de rebaño, cierto, a nivel mundial se discute, oigan, esta es una barbaridad porque genera una cantidad de muertos espantosa. Y la gente que dice eso, razón. Yo concuerdo y lo pienso de eso. Bueno, la verdad es que ya tenemos los 80.000 muertos. O sea, le digo honestamente con un enorme dolor de corazón, se lo juro. O sea, me parece un espanto, es un espanto nacional. Pero ya están ahí, ¿me explico? No es algo que deseamos, pero es algo que ha sucedido. ¿Ok? Y bueno, uno tiene que analizar la realidad como es de sus deseos. Y eso me indica que, ¿no? Lo que sí, creo que también hay que tratarlo con una nota de cautela. ¿Por qué? Porque todo este tema de la inmunidad de rebaño, como la queramos decir, pero lamentablemente así se la ha conocido en la literatura, digamos, ¿no? El gran tema es que no sabemos cuánto dura, ¿ok? Porque la respuesta de las personas a esto realmente es bastante desconocida. Hay varios estudios, yo he mirado varios de ellos, pero realmente pues tampoco porque no tiene tanto tiempo de coronavirus en el mundo. ¿Sí? La verdad es que esencialmente desconocer. La merita verdad es que nadie puede aseverar si esto va a durar. Se tiene la respuesta autoinmune, esto va a durar veces un año y en qué porcentaje. Entonces eso llama a actuar con mucha cautela, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que discutir el tema porque además pienso que el clima tiene mucho que ver con la evolución del epidemia. Dice que la evolución en Europa, a mí me parece que lo muestra claramente, que el clima tiene mucho que ver y entonces aquí pues verano, explico. Hay varias discusiones en la literatura de por qué, no se sabe realmente, pero de que el clima es tiene un impacto clarísimo, me parece que está nítido en los datos internacionales, ¿no? Entonces, eso me preocupa y creo que hay que discutir porque, honestamente, aquí que estamos discutiendo, tengo miedo de que nos pasemos durante meses diciendo, ya viene la segunda ola, ahí viene el lobo, ya viene la segunda ola, ahí viene el lobo, ya viene la segunda ola, ahí viene el lobo, y cuando de veras venga la segunda ola, ¿no? Entonces la gente no va a creer que ahí viene el lobo. No sé si recuerdan este cuento infantil, digamos, ¿no? Entonces yo por lo menos tengo una preocupación ahí, ¿no? Tengo una preocupación ahí. Ahora, pasa un tercer tema, y este tema sigue siendo central, me parece, el tema de la epidemia, porque la discusión económica, me parece que lo que se ve ahora en el mundo es que la epidemia domina la economía.
No sé si me explico. La economía empuja a veces la curva de la epidemia, pero cuando la epidemia regresa con todo, y no sé, Francia, Inglaterra, España aplican cuarentenas, es como todo el mundo dice, la economía se viene para abajo. Entonces, es inevitable, ¿no? No es posible pensar en un crecimiento sostenido, es muy difícil, muy limitado lo que uno puede pensar de crecimiento con pandemia. Más allá de medidas, digamos, me parece que eso se ve, ¿no? No solo porque puede haber cuarentena, sino porque también la gente, pues, no quiere ir a los restaurantes, quiere viajar, quiere guardarse dinero para un futuro que se ve incierto. Digamos, invertir acá, pero si estás en medio de una epidemia es como, ¿no? Medio raro, ¿no? Medio complicado, uno está con un susto encima, ¿no? Y con una gran incertidumbre encima, ¿no? Entonces me parece que si uno quiere pensar, ¿no? Hay que insistir en pensar el tema de la epidemia, ¿no? Y tal vez ahí en que yo no es como que, bueno, ¿y sobre la epidemia qué debemos hacer? Bueno, desde el punto de vista nacional, claramente este es el momento para aplicar un sistema de contact tracing. ¿Me explico? Yo hace unos decía hay que aplicar esto, y yo decía, bueno, con 50.000 casos a la semana esto es imposible, pues, ¿no? Como ya es imposible, hasta en Alemania, digamos, cuando los casos se desbordan, ya no hay sistema que lo sostenga. Pero ahora en el Perú ya estamos con cierta cantidad interesante de moleculares, ya eso, la positividad que le llaman está debajo del 5%. ¿Me explico? O sea, ya este es el momento, a mi juicio hay que apostarle todo con esta paradoja, ¿no? Que es que efectivamente lo que vamos a hacer dentro de los próximos meses, vamos a hacer cientos de miles de para hacer 1, 2, 3% de positivos. Sí, pues, efectivamente hay que hacer mucho menos casos, hay que invertir un montón en hacer un montón de pruebas que captemos pocos casos. Efectivamente. Bueno, hay alguna gente que podría no entenderlo y pensar que esto es un desperdicio, pero creo que para nada, ¿no? Porque toda la lógica del sistema es, ¿no? Poner un montón de antenas para detectar los casos y controlar, ¿no? Y aún así lo veo difícil porque me parece que la experiencia europea, o sea, en Europa han tenido, creo que en Francia y en otros países han tenido un buen sistema de contact tracing, y así la cosa se les ha ido de las manos, claramente, digamos, ¿no? Entonces, en fin, creo que esa es una gran discusión. Y en tercer punto quería plantear este tema como de todas maneras hay que discutir el tema de la economía, ¿no? Y si, bueno, en un lado hay esta ecuación entre economía y los socios. O sea, el problema es que no se ha puesto dinero en la salud y en la salud pública y en la seguridad social. Ese es como un gran tema estructural que resolver. Sí me parece, sí quiero responder a esta otra paradoja que ha planteado Javier, que no lo he visto tanto discutir mucho, que es, estuve chequeándolo, ¿cómo es que el PBI se ha recuperado tanto y el empleo no tanto? No sé si me explico. Y aquí, mi dato aquí como aproximado, ¿no? Mi proyección para el tercer trimestre de este año, para julio, agosto, septiembre de este año, es que el PBI va a estar abajo 10%, pero el empleo parece estar abajo 24%. En Lima, 24%. Tal vez a nivel nacional salga menos por el peso de la agricultura, ¿no? Pero 10% PBI, menos 10% PBI, menos 24% empleo. La diferencia es enorme, ¿no? Es muy grande, ¿no? No sé, a mí me sale la idea, ¿qué está pasando, no? Así como en la salud, ¿qué está pasando, no? Y entonces, no sé, hasta dudo un poquito los datos, honestamente. Tal vez estas cosas mueven tanto que nuestros sistemas de medición no son tan buenos. Creo que en parte tiene que ver con que, bueno, efectivamente sectores muy intensivos en empleo, como los servicios, todo lo vinculado al turismo está muy abajo. Entonces, como que la parte del PBI más caída es la más intensiva en empleo, ¿no? El PBI global va a estar en menos 10, pero el PBI no primario va a estar en menos 15, ¿no? Entonces, de todas maneras, creo que la más intensiva en empleo es la parte económica no recuperada, ¿no? Lo cual nos plantea un problema, dos problemas en realidad, ¿no? Un problema para la gente, porque
puede la falsa sensación de economía ya se recuperó, no pasa nada. No, un momentito, no pasa nada. El PBI puede estar 5, pero el empleo está menos 20. No sé si me explico. Entonces, la economía, la economía, pues, pero este profesor de la Pacífico, Jürgen Schul, alguna vez escribió este libro que se llamaba, ¿cómo se llama? Bonanza macroeconómico, malestar microeconómico, ¿no? Digamos. Entonces, a mí sí me parece que refleja un problema, que me parece que es de difícil solución, que tiene que tener una respuesta desde el Estado y la seguridad social. También hay que pensar imaginativamente en otras alternativas, ¿no? Programas de empleo temporal, bonos de apoyo, seguro de desempleo, no sé, ¿no? Y por otro lado, pensar esta otra cosa que es, con tanta falta de empleo, bueno, va a haber un problema de demanda, ¿no? O sea, es sostenible una recuperación en el sector no primario, ¿no es cierto? Cuando la gente no tiene empleo y no va a tener ingresos. ¿Me explico? Hay un problema en la ecuación de demanda, ¿no? Que solo se podría sostener con un empuje fiscal. O sea, eso llamaría a decir que no podemos retirar el empuje fiscal que estamos teniendo, que el empuje fiscal va a haber que mantenerlo buen rato, porque la demanda va a estar faltando. No sé si me explico, ¿no? Ahí no sé si abonaría lo que dice Humberto, pero me da esa sensación, mirando a mediano plazo, en otras circunstancias uno piensa se recupera. En fin, bonito diálogo que estamos teniendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Sí, estaba escuchándote. Yo pienso que es muy interesante la discusión sobre la inmunidad de rebaño. Y pienso que organizar para una futura cuestión de crisis algún debate entre epidemiólogos, infecciólogos, microbiólogos, porque de hecho esas cuestiones, lo que yo aprendí mucho durante esta crisis es que nosotros somos economistas aquí, muchas veces lo que el público economistas es que como nosotros tenemos unas escuelas, ¿no? Tenemos diversidad de escuelas en economía entre los monetaristas, keynesianos, liberales, marxistas, que mucha gente, el público tiene la idea que nuestra ciencia no es una ciencia muy seria, muy dura por la diversidad de escuelas, pero lo que yo aprendí en esta crisis es que hay la misma diversidad y las mismas controversias entre epidemiólogos, por ejemplo, entre médicos. Y eso fue la gran diferencia entre el principio de la pandemia y después. En el principio de la pandemia había un solo discurso, ¿no? de unos cientistas en Francia, de oficiales que decían si tenemos que hacer eso, y nosotros no discutíamos lo que decían. Y luego ha habido controversias con por ejemplo, Didier Raoult y otros, y nos dimos cuenta de que para nada, ¿no? De que no hay una sola ciencia epidemiológica, que hay muchas escuelas y que no todos están de acuerdo. Así que esa cuestión de que la inmunidad de rebaño se logra al 60%, no sabemos, de hecho, y habría que escuchar y poder escucharlos dar sus argumentos para tratar de entender. Entonces eso sería una interesante discusión que podemos tener en otra cuestión de crisis. Yo voy a también hacer la transición con lo que tú has dicho y con una cuestión que nos hicieron en el cuando decías sobre el PBI y la diferencia entre la evolución del PBI y la evolución del empleo, ¿no? Del hecho de que el PBI se ha caído solamente de 10%, pero el empleo de 24%, y que, bueno, hay una gran diferencia.
Y esto implica tener una reflexión sobre las políticas públicas en términos de empleo, de trabajo. Y en el público nos hacen esa pregunta: ¿qué lineamientos de políticas públicas en materia de empleo podrían considerarse para el final de 2020 y para 2021? ¿Y qué tipos de lineamientos en términos de políticas de empleo se podrían elaborar según las regiones, según las subpoblaciones? Quisiera quizás que ustedes, sin orden particular, reaccionan sobre esta cuestión, ¿no? De qué tipo de política pública en términos de empleo para resolver esa diferencia entre la evolución del PBI y la evolución del empleo. ¿Quién quiere hablar sobre esto? Creo que lo mejor sería que abran sus micrófonos ahora y que hablen con libertad. Quizás un pequeño comentario. Yo retomo la idea de Pedro. Creo que nos estamos volviendo todos socráticos, ¿no? Solo sabemos que nada sabemos. Y creo que el principio de incertidumbre es algo que nos va a acompañar de aquí en adelante y por un buen tiempo. Y esto es algo que no ha sido habitual en la definición de políticas públicas, es decir, esta capacidad de ir adaptándose en el camino, tomando las buenas direcciones o sabiendo retroceder y retomar el buen camino cuando uno se equivoca, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurrió con el tema del bono. Creo que a pesar de lo que sabemos, de los errores del inicio, tanto en términos de la focalización como la implementación, ha habido un progreso. Creo que es algo positivo y quizás va a ser un legado, por así decirlo, entre comillas, para el futuro, ¿no? Entonces creo que en contextos de incertidumbre debe primar la minimización de riesgos, y esto creo que debe ser un punto importante, y lo ha mencionado también Humberto: es mejor pecar por exceso que por defecto, sobre todo tratándose de población vulnerable sobre la cual sabemos poco. Es decir, hemos estado funcionando como si esa población que nosotros pensábamos al abrigo, salido fuera de la pobreza, no tenía riesgo de volver. Y ahora lo sabemos, los estudios que se han hecho, y el INEI va a publicar muy pronto un mapa de vulnerabilidad a nivel provincial. Sabemos de que alrededor de 1/3 de la población está en alto riesgo, estaba antes incluso de la pandemia en alto riesgo de caer en la pobreza. Pero para el tema de la pregunta que se acaba de hacer y sobre esta aparente paradoja entre la caída moderada, entre comillas, porque es una de las más altas del mundo también, de menos de 10% del PBI, y la enorme caída del empleo, tiene que ver un poco con los cuadros que mostré. Es decir, en la caída del empleo lo que vemos es que el empleo que cae más es el empleo menos calificado. Acuérdense, los que tienen educación apenas primaria, es el grueso, digamos, de los que caen en términos de las ocupaciones, igual con los empleos de nivel de educación secundaria, los empleos en servicios, poco valor agregado. En el Perú tenemos un dualismo económico en el mercado de trabajo, tenemos un mercado segmentado, y donde prevalece por un lado una gran cantidad de microempresas de muy baja productividad, y en donde se ha perdido más empleo. Y esto al mismo tiempo puede ser una ventaja en el sentido que tenemos un sector moderno de la economía operando, generando recursos fiscales, y eso es lo que es importante. No se va a generar un forado fiscal ahora en la medida en que esas empresas están funcionando, y funcionan generalmente para la exportación, es decir, no depende mucho de la demanda interna, pero tenemos un sector de demanda interna estancado y cuya reactivación depende fundamentalmente del poder de compra. ¿De quiénes? De quienes nos hemos obligado a parar. Es decir, aquí no hay una política de empleo en términos clásicos, de promoción, de incentivos, de inversión. No, aquí el gobierno ha apagado la luz, por así decirlo, obligando a la población a quedarse en su casa para el bien de la población, porque de otro modo se exponen al contagio. Y lo que tenemos que pensar más bien es cómo ganar tiempo y aprovechar, por ejemplo, en términos de calificaciones de las personas. Hay nuevas oportunidades de educación a distancia. Si se está obligando a la población a quedarse en sus casas, ¿por qué no se piensa también en sistemas de calificación para un retorno a un empleo que quizás ya no existirá en los mismos términos, pero son empleos, y lo vemos ahora con las plataformas de delivery, etcétera, son nuevas oportunidades que se han generado, y es por eso que, citando nuevamente a Robert Boyer,
él piensa que no hay un regreso a una normalidad, sino que también hay nuevas oportunidades, estructuras que se han creado en detrimento también quizás de otros sectores de la economía, pero que configuran una nueva posibilidad. Y solo para terminar, este menos 34% de la masa salarial que se ha perdido de ingreso por trabajo, desde mi punto de vista, refleja cuál es el hueco de lo que faltó distribuir. Ese es el complemento que tendría que haberse distribuido para mantener el poder de compra. Ya tenemos un estimado de esto. Bueno, ahí me quedo. ¿Alguna otra reacción? Bueno, yo sí podría decir... sí, está prendido. A ver, yo creo que uno de los temas que es un poquito más especializado, digamos, más dentro de los economistas, tiene que ver con algo que se ha mencionado, que es cuál va a ser el impulso fiscal que debiera seguir dando el gobierno para mantener una política anticíclica con respecto a esta recesión, que como dice bien Javier y como hemos visto con Boyer, no es una recesión que provenga pues, del ciclo económico, sino de un cierre deliberado de la economía. Entonces, yo lo que veo es que si vemos el marco macroeconómico multianual y vemos lo que dice el Banco Central de Reserva en su reporte de inflación, lo que dice es que no está viendo un impulso fiscal para el 2021. Y me parece que lo peor que podría suceder, aunque no sé, pues los ministros no hablan mucho ahora y no se sabe, es que se piense que la ruta hacia la consolidación fiscal ya comenzó. Y me explico brevemente para quienes no son economistas. O sea, ahora que estamos teniendo déficits de 8, 9, 10% del PBI, seguramente este año, por ahí, que la deuda externa va a superar largamente el umbral de la deuda que estaba fijado en las reglas fiscales en 30%, vamos a llegar a 35, 36 o 37, tema que es normal en casi todos los países de América Latina, incluso antes de Colombia tenía más de 40, total. A lo que quiero ir es a que, como nos hemos alejado de déficits fiscales de -1, -0,5% o 0, para estar de acuerdo con lo que son las reglas fiscales y el hecho de no incurrir en desequilibrios, lo peor que podría pasar es que el gobierno piense que ya comenzó el momento de consolidar, o sea, de bajar ya de -8 rápidamente a -5, -2. No. Yo creo que el Fondo Monetario en eso nos está dando lecciones. La señora Kristalina Georgieva ha dicho que el FMI tiene un bazooka de $1 billón, un trillón en inglés, para comenzar a prestar a los gobiernos de manera que hagan todo lo posible por seguir manteniendo la economía viva y reactivarla. Entonces, frente a ese panorama internacional que es incierto, porque si hay una segunda ola en Europa, hay una segunda ola en otros países asiáticos y también en Estados Unidos, que está fuerte, nuestra economía depende en un 55%, cálculos que son del Ministerio de Economía y Finanzas, de los llamados impulsos externos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que debatir. No es el momento de impulsar la consolidación fiscal, habrá que hacerlo en algún momento, pero primero hay que reactivar. Primero tenemos que comenzar a crecer, ¿no? Y eso me parece un tema importante, ¿no? No es el momento de la llamada consolidación fiscal. Luego, brevemente sobre el tema de la paradoja que nos explicó Javier y que que tocó también Pedro. Miren, la caída de junio, julio, agosto, que fue la más grande, o fue la de mayo, junio, julio, creo, era para Lima Metropolitana 4.800 millones de soles de pérdida de la masa monetaria, que es lo que equivale a un bono. Claro, el bono es nacional, no es solamente Lima, pero de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? Y entonces, en este momento la pérdida de masa monetaria ya ha bajado como a 30, o sea, digamos, 2.500, 3.000 millones de soles, por ahí debe estar la pérdida de la masa salarial
en Lima Metropolitana. Entonces yo creo que el gobierno se debería atacar a eso. Pienso que un buen tema es incentivar, o sea, el programa de caminos rurales. Yo lo he venido discutiendo con un economista que conoce el tema, me dice que ahí hay un tema muy importante, esos caminos rurales necesitan ser reparados, son la conectividad en la sierra rural, necesitan empleo, mueven cantidades de gente, y me parece que ese es uno de los temas centrales por los cuales se podría incentivar un programa de empleo, aparte de otros programas que ya existen. Y luego, yo no soy un experto, pero yo creo que el gobierno se tiene que preocupar del sector turismo, que es casi 1 millón de empleos ahí, en todo lo que es Cusco, Puno, Arequipa, luego Ancash, luego en el norte, Cajamarca, Chachapoyas, Concuela, etcétera. Todo eso está mal, ¿no? Y ahí hay no solamente, digamos, el ingreso que te dan los turistas, lo que mueven los choferes, la comida, el transporte, y ese es uno de los atractivos que tiene Perú. Incluso no estamos tan bien como debiéramos, ¿no? Porque hay países vecinos que nos superan en cantidad de turistas. Pero ese es un tema que ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo mismo lo pienso, he visto una que otra iniciativa, pero es algo que me parece que debiera preocupar. Quizás Pedro o Javier tengan alguna idea más fuerte. Y el último tema es este tema de que hemos descuidado la educación a distancia. Tenemos toda una red dorsal de fibra óptica de 13.000 kilómetros ya tendida, y lo que no hay son las redes regionales. No voy a entrar al detalle, las APPs no salen, y tenemos más de 2,5 millones de escolares que no pueden recibir clases porque no están conectados al internet, no tienen banda ancha, tendrán celular, con eso no pueden aprender. Y ese es otro de los temas en los cuales hay problemas de mercado, hay problemas supuestamente de competencia en algunos sectores, pero sobre todo hay temas de un problema de gestión y de un problema de avanzar con una metodología clara, en el sentido de tener una red nacional del Estado que ya está planteada, que comunica comisarías, centros de salud, defensoría del pueblo, los fiscales, las comunidades indígenas, etc. No tenemos una red nacional de banda ancha, de 4G. Está en todas las capitales de región, pero no ha ido todavía a los distritos, salvo en 4. Y ese me parece que es un tema que se discute poco, alguna vez lo hemos planteado, pero tiene que estar. La brecha digital es enorme, estamos entrando a un momento de sociedad de información y del conocimiento. Y eso es un tema central. Me parece que ahí también hay que poner un esfuerzo. No creo que genere tanto empleo en el momento, pero sí educa, hace que los jóvenes estudiantes en sectores rurales no pierdan el año y no se desenganchen del resto de la población, que en los sectores urbanos sí tiene banda ancha y sí algo, y sí tiene educación a distancia, como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay un tema de reflexión, aparte de temas más globales, hemos hablado, el modelo de desarrollo. Ya. Gracias, Pero, Humberto. gracias. Bueno, ya tenemos dos horas de conversar. Antes de empezar la transmisión, Diana nos decía que normalmente tenemos 1,000 seguidores. Creo que ahora tenemos como 20 que quedan. Así creo que es el momento de despedirse. Voy a dejar la palabra quizás a Diana para despedirnos de los 20 que quedan. Diana. Nada, muchísimas gracias por estar en este conversatorio. Muchísimas gracias por las personas del Facebook por estar durante todo el evento, hacer preguntas y seguir. Nada, les esperamos el próximo año con más cuestión de crisis y esperamos que este conversatorio haya sido nutritivo para todos. Muchas gracias a los panelistas. Muy interesante todo lo que nos han dicho y creo que hay muchas preguntas que todavía se quedan para nosotros y que seguramente vamos a seguir reflexionando a lo largo de la semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Adiós. gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, nos vemos.
Chao, chao.